Bien, amigos, esta es una mesa ahora de dos jóvenes cusqueños. Estamos con el doctor, de tres, perdón. Estamos acá con el doctor Aurelio Ochoa Lencastre. Aurelio, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas. En Colombia, después nos contarás. Claro que sí, con el mayor gusto. Fuiste invitado por el Congreso colombiano, ¿no? Así para es, dar algunos alcances sobre cómo se había manejado la política energética en general en el Perú. Y las regalías en particular. Y el tema de las regalías en particular. Eso lo vamos a conversar después. Claro. Y continuamos con Armando Villanueva. Y bueno, vamos a conversar como siempre, del tema del gas, pero digamos de cara al Cusco. Y Armando, yo quisiera que nos apoye haciendo algunas preguntas y un poco tu punto de vista sobre cómo se está manejando, y tú también eres un crítico, por supuesto, el tema del gas en el país. Y el perjuicio que se causa al Cusco en particular y a la macrorregión sur, digamos, en general. Creo que el tema ha sido tratado tangencialmente por los candidatos y casi la respuesta en esta campaña, obviamente lo digo en son de información para iniciar este pequeño debate, ha sido ofrecer el balón de gas, digamos, a un precio económico, 12 soles en el caso de algún candidato y alguno más simplemente haciendo la mención de gas barato para los cusqueños. Pero ahí yo creo que no debe quedar el tema, porque el tema tiene que ver, y en todo caso lo consulto a ver qué opina Aurelio, ¿no es cierto?, en el sentido de que en el caso de Cusco particularmente se trata fundamentalmente de garantizar una reserva del gas económico que hoy día se expende nacional e internacionalmente, que no está garantizado, razón por la cual hoy día no se construye, no se sabe cuándo va a construirse, se ha dicho que el próximo año, debía haber empezado este año, pero por otra parte se necesita un proyecto también de carácter social, industrial, que debe implementarse. Eso debía ser parte de un trabajo realizado concertado entre el gobierno nacional y gobierno regional. Yo no sé si estamos de acuerdo ahí, Aurelio. No, me parece que sí concordamos, porque al final recordemos que se pregunta la gente del sur, y sobre todo en particular los cusqueños, ¿cómo es posible que teniendo tan cerca Camisea, el precio del balón, por ejemplo, como tú señalabas, pues esté en los niveles que está en este momento? Es algo pues absurdo, teniendo pues aquí a 100, 200 kilómetros, en fin. Entonces es una situación que preocupa realmente, y sobre todo que esto no se haya corregido, porque al final se ofreció, en cuanto a fecha se refiere, que el 1 de enero de este año se colocaría la primera piedra, dijeron, aunque no es en realidad, será el primer tubo, ¿no?, en este caso, del gasoducto andino, pero ya estamos marzo, ¿no es cierto?, 16 de marzo, y simple y llanamente no hay absolutamente nada. Bueno, se ha ofrecido que seguramente a fin de año comenzaría o el próximo año, pero en ese plan nos van a seguir meciendo. Entonces acá el asunto es que el gobierno tiene que tratar de ajustar lo que son los plazos en la concesión. Entonces la concesión es muy clara, ¿no es cierto? La concesión tiene plazos, inclusive más penalidades. Entonces creo que, por ejemplo, allí tiene que ajustarse. Bueno, ya no confiamos en el actual gobierno porque ya está de salida, ¿no? Pero, por ejemplo, el siguiente, y acá, digamos, concuerdo contigo, los candidatos deberían pronunciarse. O sea, acá hay que ajustar clavijas por varios sitios, ¿no? No solamente en el caso de lo que sería o sea, lo que sería el gasoducto andino del sur, sino adicionalmente es el caso del mismo consorcio de Camisea, ¿no es cierto? Entonces, respecto a lo que es el lote 88, el lote 56 y todas esas cosas. Entonces, hay una serie de temas en que el próximo gobierno debería, digamos, ajustar las clavijas en este caso, o sea, que se note la presencia del Estado, ¿no?, para que pueda, por ejemplo, en el caso particular del Cusco, pues, y del sur en general, garantizar a precios, ¿no es cierto?, moderados, porque ¿de qué sirve tener Camisea cuando tenemos un GLP, en este caso el famoso balón doméstico, a precios, ya estamos viendo, y eso no ha sido desmentido, ¿no es cierto? Pero sobre todo los más caros de la región, a excepción de Bolivia, de Ecuador y de Venezuela, que ya sabemos los motivos por los cuales están subsidiados, pero el resto de países, ¿cómo es posible que Chile, sin tener, por ejemplo, pues GLP, esté vendiendo en este momento casi al nivel de lo que estamos nosotros consumiendo, pagando, y por supuesto de lejos mucho más que lo que paga el Cusco, por ejemplo, ¿no? Entonces, situaciones como esa, o el caso de Colombia que acabo de estar, o el caso de Brasil, entonces, ¿cómo es posible que nosotros, teniendo Camisea, ¿no es cierto?, tengamos una situación en el caso del gas doméstico? Y una cosa a recordar también para uno de los actuales, de los candidatos, ¿no? Cuando recién digamos, el caso de Camisea, que en agosto del 2004, comenzó sus operaciones, su explotación, se dijo por parte del Ministerio de Energía y Minas que el precio del balón de gas costaría alrededor de 15 soles.
15 soles. Ojo, no ha sido un candidato, no, el gobierno de esa época, estamos hablando del anterior régimen. Entonces, lo que nos preguntamos, ¿alguna vez llegó a ese nivel? Jamás. Quizá medio balón, claro que eso sí, ¿no? El medio balón, pero estamos hablando de un balón de 10 kilos, entonces seguramente lo que se olvidaron ellos de señalar era que iba a ser 5 o 4 kilos, bueno, en ese caso sí, ¿no? Eso es lo que cuesta en este momento, pues los 15 soles. Entonces, eso es lo que nos llama la atención. Y por ejemplo, esto plantear a los candidatos y señalarles qué es lo que piensan u opinan con relación, en el caso del GLP, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que no teniendo impuestos, esté prácticamente, bueno, el impuesto del IGB sí lo tiene, pero no tiene el impuesto selectivo al consumo, no tiene el impuesto al rodaje, o sea, está exonerado, está de una serie de, ¿no es cierto?, cargas impositivas, pero sobre todo en este caso, recordemos, la contribución de los habitantes de nuestro país, que en este caso a través de la garantía de red principal han aportado más de 500 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Si eso hemos hecho posible ese proyecto, y muy bien, bienvenido, pero no es posible que se estén comportando como se comportan en este momento. Entonces, eso, por ejemplo, necesita un pronunciamiento de los candidatos y sobre todo del que quiere repetir el plato con relación al régimen anterior, ¿no? Entonces, esas son situaciones que habría que plantearse. Pero lo otro es, rápidamente, es el asunto del gas natural. O sea, no solamente es el GLP, estamos hablando para que nuestros televidentes vean, el caso del gas natural es el que viene por tubería, en cambio en el caso del GLP es el gas doméstico, que es el propano-butano, que es el que viene en los cilindros, ¿no? De eso estamos hablando, pero también a la vez hay que agregar el caso del gas natural, estamos exportando y no tenemos para el consumo local, es decir, algo estamos absurdo. exportando a precios depredatorios. Y todavía peor, ¿no es cierto? A precios depredatorios. Ahora, yo quería hacerles una pregunta, hacer un comentario, mira, ¿qué medidas concretas se tendrían que tomar, digamos, el nuevo gobierno, o decir los candidatos, y sobre todo los que van a pasar a la segunda vuelta, para masificar el consumo, masificar rápidamente, ¿no? Hay que ponerle el calificativo, masificar rápidamente el consumo doméstico de gas natural, vehicular y doméstico, digamos, primero en Lima, que es el gran mercado y a donde ya llega, digamos, el gas, para después masificarlo también en el resto del país más rápidamente? O sea, ¿qué medidas concretas, Aurelio, o qué tipo de normas legales tendrían que darse para masificar rápidamente, reitero, el consumo vehicular y doméstico en los grandes mercados? Claro, existen ya las normas, son bastante precisas, lo que falta es cumplirlas y hacerlas cumplir. El dilema es que justamente no tienen los pantalones en este momento las autoridades para poder hacer cumplir lo que ya está señalado. Para que tengamos una idea, caso concreto de Lima, si en Lima, Callao, entonces imagínense lo que va a pasar en el sur. En Lima, Callao, en casi 7 años de operaciones, en este caso de lo que es Camisea, solamente tenemos hasta hoy, ¿no es cierto?, hasta hoy 33.000 conexiones. Nada, o sea, en otra palabra, nada. Acabo de llegar de Colombia y me lo han confirmado. Me estaba quedando corto, me dicen, ya estamos en 5.800.000 conexiones domiciliarias en Colombia. Bogotá, Medellín, las claro, en varias ciudades, ¿no es cierto? Entonces casi... ¿Y eso les tomó como 10 años instalarlas? No, 18 años 18 exactamente. Años. Pero ¿qué pasa? Hay una cosa, nosotros estamos en 7 años... Alcanzar esas cifras, estamos hablando de 5.800.000 conexiones, vale decir que son 25 millones de habitantes, más o menos. No, ellos son un poco más, ellos son alrededor de unos... pero por las 5 millones de instalaciones. Efectivamente, son claro, que ya están usando. O sea, en este caso... Más o menos toda la población del país. Más del 50% de la población, ¿no es cierto?, de Colombia tiene gas. Siendo un país natural, que tiene menos reservas de gas que el Perú. Que tiene la mitad de las reservas de gas natural de Perú. Entonces, ¿pero qué pasa? Allí sí ha habido concordancia y sobre todo, pues, gobiernos fuertes. Pantalones. ¿no? Pantalones. Y digamos, gobiernos inclusive más liberales que el nuestro, ¿no es cierto? Sin embargo, ha habido concertación entre la empresa privada, entre el Estado, en fin, y lógicamente el consumidor. Entonces, ¿qué pasa? Todos se han puesto de acuerdo de priorizar su mercado interno. Es decir, para ellos, primero es Colombia. ¿No es cierto? Para nosotros primero ya sabemos que son las empresas, ¿no es cierto? Entonces, ese es el dilema de fondo. Entonces me parece que lo primero que debieran hacer estos señores candidatos es, digamos, señalar cómo van a solucionar este asunto de la famosa masificación que tú has señalado. Si esto estamos observando en Lima, Callao, ¿no es cierto? A casi 7 años de haber llegado el gas, oiga, ¿qué podemos esperar en el caso de nuestro sur? O sea, es una situación bastante preocupante, Ricardo, de repente tiene... Bueno, sí, yo creo que lo que nosotros los cusqueños quisiéramos, y ahí los involucro a ustedes también, es fundamentalmente garantizar una reserva que nos permita pensar y saber a los cusqueños que tendremos gas por los siguientes 20, 30 o 40 años. Y no lo tenemos. El gobierno dispuso 1 trillón de pies cúbicos a través de una resolución
que no han sido respaldados por el consorcio Camisea. Teniendo ahí el gas del lote 56 y el 58, 8 trillones aproximadamente, creo que parte de ellos debían ser destinados para el consumo del Cusco y del sur. Y eso supondría, o debiera suponer, una renegociación de los contratos. ¿Cómo se compensaría el déficit que pudiera generar? Con el gas proveniente de los lotes 57 y los otros, seguramente. Porque no es compatible con el interés del Cusco, con los niveles de desarrollo, con el carácter de ser depositarios y propietarios de ese gas que se pretenda, ¿no es cierto?, vendernos a precios de mercado cuando hoy día sabemos que los precios a los que se expende en Lima y a los que se expende para la exportación son precios de subsidio. Es decir, Cusco, el sur, que es el espacio regional propietario depositario del gas, hoy día está subvencionando el consumo de Lima, de parte de todos los consumidores y de la exportación, a costa de su no uso, de su postergación. Eso me parece paradójicamente incomprensible. Tiene que revertirse y propongo, y no sé si compatibilizamos ahí o concordemos, en que en la segunda vuelta un tema tan importante como esta tenga que discutirse entre los dos candidatos que queden las políticas energéticas para garantizar el consumo interno, no solamente masificado, sino regionalizado para el sur en el caso del gas. Cusco debiera ser el seno de ese debate. Y en todo caso, les propongo, yo no sé si coincidamos, pero creo que debíamos proponer a los candidatos nacionales para exigirles que vayan al sur para resolver este tema, que ya no solo milla la economía, las posibilidades de desarrollo del Cusco, del sur, sino la dignidad de los peruanos frente a experiencias como la que acabas de relatar en Colombia. Primero el país, primero el Cusco. Otro detalle, Armando, que es bueno que tú te lo lleves al Cusco, porque tú vives en el Cusco, nosotros somos cusqueños que vivimos en Lima, es, digamos, la necesidad de que las autoridades, ¿no es cierto?, regionales, locales, digamos, asuman, digamos, se pongan los pantalones, caramba, a la hora de enfrentar este tema, ¿no?, del gas, porque hemos sido testigos a lo largo de los últimos meses de cómo, sobre todo muchas autoridades de la convención empezaron con un gran empuje, digamos, a defender sus derechos, pero después pues, bajaron la guardia. Entonces es un tema que tiene que estar permanentemente en el debate y en la mente y en los corazones de los cusqueños. Estamos plenamente de acuerdo. Creo que había un defecto de las últimas administraciones regionales, también de las administraciones locales, porque no han visto como suyo. Pensaron ahí que el gobierno nacional debía resolverlo todo, y ya hemos visto cómo lo ha resuelto. Y yo creo que ahí, yo coincido con Aurelio, creo que Toledo tiene una gran responsabilidad en este proceso. No lo ha dicho, no lo ha resuelto, habiendo sido responsable, ¿no es cierto?, de haber revertido el consumo interno para la exportación, creo que no ha dado el toque correspondiente. Y creo que un debate, sabiendo que en la segunda vuelta podrán estar estos candidatos, creo que debiera ser Cusco el centro del debate y definición de las nuevas políticas energéticas respecto del gas. Muchas gracias, Armando. Compartimos. Vamos a unos cortes comerciales y continuamos con el doctor Aurelio Ochoa. Vamos a comentar otros temas vinculados también con la problemática del gas y su periplo por el país vecino del norte.